que a partir de ahora lo que vamos a comenzar a ver es el gráfico de una función por desplazamientos y reflexiones, es decir, si conocemos el gráfico de una función f que va de cierto conjunto D, que es su dominio en el conjunto de los números reales, obviamente D es un subconjunto también de los números reales. ¿Qué ocurre si quisiéramos, por ejemplo, obtener la gráfica de una función g que es igual a ser f en x menos h, con h un número real? Bueno, lo que ocurre es que para poder obtener esa g, lo que tenemos que hacer es desplazar la gráfica de f h unidades en forma horizontal. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si h es un número mayor que 0, la gráfica se desplaza h unidades a la derecha. Y si h es un número menor que 0, la gráfica de f se desplaza h unidades a la izquierda. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, quisiéramos obtener una función g de x que es equivalente a hacer f de x más un k, donde ese k es un número real? Bueno, ¿cómo obtenemos esa gráfica de g de x? La vamos a obtener nuevamente desplazando ahora la gráfica de f, pero k unidades en forma vertical. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si ese k es un número mayor que 0, la gráfica se desplaza k unidades hacia arriba, y si ese k es un número menor que 0, la gráfica se desplaza k unidades hacia abajo. Después tenemos los que son las reflexiones. Si quisiéramos obtener la gráfica de una función g, que es hacer f de menos x, ¿sí? Lo que ocurre es que esa función g de x, la obtenemos reflejando a f con respecto al eje de la y. Y si quisiéramos obtener la gráfica de una función g, que es el resultado de hacer menos f de x, esto nos está indicando que la gráfica g se obtiene de reflejar a nuestra función original con respecto al eje de las x. Y en el siguiente ejemplo nos dan la gráfica de una función llamada f, y lo que nos piden es conseguir a partir de esa gráfica f la gráfica de una función g, tal que g de x es igual a f de menos x más 1. Comenzamos, ¿sí? Tenemos entonces que nuestra g es f de menos x más 1. Eso está implicando entonces que tenemos una reflexión, que es una reflexión con respecto al eje de la y que también tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. ¿Por cuál vamos a comenzar? Bueno, comenzamos justamente por los que está aplicado la f, que es f de menos x, que es la reflexión con respecto al eje de la y. Vamos a hacer una función intermedia, ¿sí? Que va a ser justamente solo la reflexión de nuestra función f. Y luego vamos a terminar, ¿sí? Desplazando una unidad hacia arriba, el gráfico de esa función que vamos a hacer en color violeta, y el resultado de ese desplazamiento hacia arriba de esa función va a ser justamente la función g que nos está pidiendo el ejercicio. Comenzamos entonces, sí, tenemos nuestra gráfica de la función f, y para poder hacer la reflexión con respecto al eje de la y, lo que necesitamos es que todos los puntos de nuestra función se reflejen justamente con respecto al eje y. Pero no lo podemos hacer para todos, por eso es que lo que conseguimos son gráficos aproximados por desplazamiento, y lo que vamos a hacer es elegir determinados puntos notables de nuestra función f al que le vamos a hacer esa reflexión, y luego vamos a completar el comportamiento entre los puntos intermedios y el resto de los puntos de nuestra función en base a cómo se comporta el original y en base a cómo nos quedó justamente esa reflexión o un desplazamiento en caso de que sea desplazamiento. Comenzamos entonces con la reflexión con respecto al eje de la y. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto menos 3 menos 2, ¿sí? Que es un punto relativamente notable de nuestra función. Y lo que tendríamos que hacer es reflejarlo, ¿sí? Con respecto al eje de la y. Eso implica que tendría que aparecer del otro lado del eje a la misma distancia, ¿sí? Con lo cual nuestro puntito menos 3 menos 2 se va a transformar en el punto 3 menos 2. Así que lo vamos a marcar 3 menos 2. Y vamos a marcar entonces, fíjense que era un puntito, bueno, no, un punto intermedio de la función, lo marcamos y seguimos, ¿sí? Otro punto, por ejemplo, es el menos 1, ¿sí? ¿En quién se va a transformar? Bueno, se va a transformar en un punto que está del otro lado del eje de la y a la misma distancia, ¿sí? El eje de la y les hace de espejo, es una reflexión. Entonces, ¿en quién se va a transformar? Se transforma en el 1 menos 1. Y por supuesto que todo punto intermedio se va a transformar en algún punto intermedio de la reflexión, y todo este tramo o rama de la función se va a transformar entonces en una rama equivalente del otro lado del eje de la y de manera reflejada. Eso nos ayuda entonces a poder completar una parte de nuestra gráfica haciendo un gráfico relativamente aproximado con respecto al original y reflejado. Pero nos queda otro tramo de nuestra función a la que también debemos reflejar para obtener esta función intermedia. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto 2, 2, que recuerden que es abierto, no es un punto que pertenezca al dominio de nuestra función, pero sí nos ayuda para poder completar la gráfica. ¿En quién se transforma? Bueno, el 2, 2 ¿en quién se va a transformar? Del otro lado del eje, a la misma distancia, se transforma en el punto menos 2, 2. Así que lo vamos a marcar. Y lo vamos a hacer con un punto abierto
porque respetamos que tenía justamente un punto abierto. Seguimos, ¿sí? Si tomamos, por ejemplo, el 3,1, ¿en quién se va a transformar? Bueno, se va a transformar en el punto menos 3,1, ¿sí? Del otro lado del eje de la C a igual distancia. Así que si marcamos el punto menos 3,1, lo vamos a marcar acá. Y por último, por ejemplo, ¿quién podemos elegir? Bueno, tenemos el 4 menos 1. ¿Y en quién se va a transformar el 4 menos 1? Otra vez, del otro lado del eje a igual distancia, en el menos 4 menos 1. Y lo hacemos nuevamente con un punto cerrado porque tenemos un punto cerrado. Copiamos, ¿sí? La gráfica aproximada, todos estos puntos intermedios se van a transformar en estos puntos intermedios. Lo mismo acá. Así que entonces una gráfica aproximada sería esta que tenemos acá. Eso sería recién de nuestra primera parte, que sería solo la reflexión. Y lo que vamos a hacer ahora es sobre justamente esta función, sobre la violeta, que es la reflejada, vamos a desplazarnos una unidad hacia arriba para que el final de todo ese desplazamiento nos devuelva efectivamente la gráfica de la función g. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cada punto, en particular los puntos notables de la función que tenemos en color violeta, le vamos a elevar una unidad hacia arriba. Entonces, ¿en quién se van a transformar? Lo vamos a hacer en color naranja, que es justamente el color que tiene nuestra función g, que va a ser la resultante. Tomamos, por ejemplo, esta rama de nuestra función violeta, y lo que vamos a hacer es, cada punto notable, elevarlo una unidad hacia arriba. Entonces, este puntito, que era el menos 4 menos 1, se va a transformar en el menos 4, 0. Este punto, que es el menos 3, 1, se va a transformar, recordemos, una unidad hacia arriba, ¿sí? Así que se va a transformar en el menos 3, 2. Nuevamente respetando que es punto cerrado, es un punto intermedio de nuestra función. Y este puntito que tenemos acá, que es el menos 2, 2, lo vamos a elevar una unidad hacia arriba, así que se va a transformar en el punto menos 2, 3, y lo vamos a hacer obviamente con un punto abierto, respetando la gráfica de la función. Bueno, vamos a completar de la misma manera, dijimos que se comportan los puntos intermedios, una unidad hacia arriba, así que completamos una gráfica aproximada. Nos queda una rama de nuestra función, una unidad hacia arriba, este punto, que es el 1 menos 1, se transformaría en el 1, 0. Seguimos, ¿sí? Fíjense que acá teníamos el 3 menos 2, una unidad hacia arriba se transformaría en el 3 menos 1, y de la misma manera todos los puntos que siguen se van a comportar una unidad hacia arriba de la función que teníamos en color violeta. Terminamos entonces nuestra gráfica justamente aproximada, con los puntos una unidad hacia arriba, y es exactamente esta la función naranja, la función g que nos estaba pidiendo nuestro ejemplo. Y en este otro ejemplo tenemos una nueva gráfica de una función f, y lo que nos piden es obtener la gráfica de una función g, que es igual a menos f de x más 1. ¿Qué nos va a convenir hacer? Bueno, lo que podemos comenzar haciendo es haciendo el gráfico de f de x más 1, que eso implica la gráfica de f, correrla una unidad hacia la izquierda, ¿sí? Desplazarla una unidad hacia la izquierda, y luego sobre esa gráfica, que vamos a hacer en color violeta, hacer una reflexión, que esta reflexión es con respecto al eje de las x. Comenzamos entonces. Bueno, lo que tendríamos que hacer, dijimos, es f de x más 1, o sea, la gráfica se desplaza una unidad hacia la izquierda, implica que cada punto, en particular, como dijimos, los puntos más notables, los desplazamos una unidad hacia la izquierda y después hacemos un gráfico aproximado con respecto a cómo se comporta la función original y el desplazamiento de la simetría realizada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Teníamos que, por ejemplo, esta gráfica pasa por el punto menos 1, 1, en realidad es un punto abierto, nos ayuda a hacer la gráfica de la función, el punto no es que pertenece al dominio de la función, pero sí es un punto que nos ayuda a poder construir esta gráfica por desplazamiento y reflexiones. Entonces, ¿qué hacemos? Este puntito lo movemos una unidad entonces hacia la izquierda, ¿y en qué punto se transforma? En el punto menos 2, 1. Entonces lo indicamos, vamos a marcar primero el punto menos 2, 1. Y nuevamente así con un punto abierto, indicando que tampoco va a pertenecer al dominio de la función desplazada, hacemos el corrimiento. Seguimos, ¿sí? Otro punto por el que pasa nuestra función original es el punto 0,2 y lo desplazamos nuevamente una unidad hacia la izquierda, entonces esto se transforma en el punto menos 1, 2. ¿Sí? Ahí vamos a marcar nuestro otro punto de la función desplazada. Y por último, por ejemplo, podemos considerar este otro puntito, sí, un punto que también, si bien no pertenece al dominio de la función, nos ayuda a su gráfica, sería como el punto que nos marca el final, de alguna u otra manera, de nuestra función. Entonces, lo que hacemos es desplazarla también una unidad hacia la izquierda, y esto se transforma
en el punto 0, 0, nuevamente también un punto abierto indicando que tampoco va a pertenecer al dominio de la función desplazada. Lo que hacemos entonces es, más o menos, el comportamiento de la función original nos permite hacer una gráfica aproximada sabiendo que los puntos intermedios, así como los demás puntos de la función, se van a comportar de la misma manera, o sea, se van a desplazar una unidad hacia la izquierda. Sobre esta función violeta, lo que hacemos entonces ahora es, efectivamente, hacer la reflexión, que es una reflexión con respecto ahora al eje de las X, y entonces, después de haber hecho tanto el desplazamiento horizontal como la reflexión, el resultado final nos va a devolver la gráfica de la función g, que la vamos a hacer obviamente en color naranja. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cada punto, en particular, como dijimos los notables, se reflejan ahora con respecto al eje de las X, ¿sí? El eje de las X les hace de espejo. Entonces, por ejemplo, este puntito que tenemos acá, que es un punto abierto, menos 2, 1, se transforma en un punto que está del otro lado del eje a igual distancia, así que se va a transformar en el punto menos 2, menos 1. Primero lo marcamos. Y hacemos otra vez abierto para indicar que tampoco va a pertenecer al dominio de la función desplazada y reflejada. Seguimos. Fíjense que este puntito que tenemos acá es el punto menos 1, 2. Se va a transformar en un punto que está del otro lado del eje de las X a igual distancia. Así que se va a transformar en el punto menos 1, menos 2. Y ese es un punto intermedio de la función, así que lo marcamos así. Por último, ¿cuál podemos hacer? Bueno, fíjense que tenemos el 0, 0, también abierto, que como es la reflexión con respecto al eje de las X y ese puntito abierto se encuentra sobre el eje de las X, su reflexión es el mismo punto, así que queda en el mismo lugar, así que lo vamos a marcar. Y todo punto intermedio o todos los demás valores que se encuentran, los demás puntos que se encuentran en la función se comportan de la misma manera, reflejándose con respecto al eje de las X. Así que con una gráfica más o menos aproximada, toda esta rama de nuestra función se va a transformar entonces en toda esta rama. Y toda esta otra ramita de la función se va a transformar en esta. Y ese es el gráfico de la función g, que es la que nos pedía en este ejemplo. ¿Qué ocurre ahora si sobre el gráfico de la misma función f lo que nos piden es obtener el gráfico de una función g que es igual a f de x menos 2 menos 3? Si miramos bien, lo que tenemos que hacer sobre la gráfica de la función f es un desplazamiento de tipo horizontal y un desplazamiento vertical. Vamos a comenzar entonces realizando el gráfico de f de x menos 2, lo vamos a hacer en color violeta, y sobre esa gráfica violeta vamos a hacer después el desplazamiento que indica 3 unidades hacia abajo, y el resultado de todos los desplazamientos nos va a devolver la gráfica de la función g. ¿Qué nos pide entonces f de x menos 2? Es desplazar la gráfica de f 2 unidades hacia la derecha. Entonces cada punto notable, lo que vamos a hacer, al igual que en los ejemplos anteriores, es desplazarlo 2 unidades hacia la derecha y después hacer una gráfica aproximada. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, el punto entonces menos 1, 1 se desplazaría de manera también como punto abierto 2 unidades hacia la derecha. Eso se transformaría entonces en el punto 1, 1. Lo marcamos y hacemos entonces un punto abierto. Seguimos, sí, el punto 0, 2. Fíjense que se desplazaría también 2 unidades hacia la derecha, transformándose en el punto 2, 2. Y nuevamente lo marcamos como el punto intermedio de la función, uno de los puntos intermedios. Seguimos entonces, si por ejemplo consideráramos el 1, 0 como punto abierto, al desplazarse 2 unidades hacia la derecha, se transformaría en el punto 3, 0 también abierto. Bueno, si seguimos entonces más o menos el comportamiento de la función original, sabiendo que cada punto se desplaza 2 unidades hacia la derecha, la gráfica nos quedaría de esta manera. Sobre la violeta, vamos a hacer entonces, ahora sí, el desplazamiento vertical, 3 unidades hacia abajo, y el resultado de todos esos desplazamientos nos devuelve la gráfica de la función g. Entonces cada puntito se desplaza 3 unidades para abajo, entonces esto sería que el punto 1, 1 se desplazaría 1, 2, 3, quedaría entonces en el 1 menos 2. Y entonces ahí vamos a ubicar nuestro puntito abierto. Seguimos, sí, ¿qué otro punto más? El punto 2, 2 se desplazaría 1, 2, 3, así que me quedaría justamente en el punto 2 menos 1. Lo marcamos también. Y, por ejemplo, también podemos ahora el 3, 0 como punto abierto, desplazarlo 3 unidades hacia abajo, así que se quedaría 1, 2, 3 unidades hacia abajo, coincidiría con el 3 menos 3. Lo vamos a hacer nuevamente como punto abierto, tal cual lo indica la función original.
y la desplazada. Y entonces nuevamente, recordando que el comportamiento de los puntos restantes de la función es el mismo, 3 unidades hacia abajo, hacemos una gráfica otra vez aproximada, obteniendo de esta manera el gráfico de la función g, tal cual nos pedía en este ejemplo. Y a partir de esta presentación lo que vamos a comenzar a ver es, dada la gráfica y también la fórmula de una determinada función, cómo obtener otra función en base a esa a través de desplazamientos y simetrías. En nuestro primer ejemplo lo que tenemos es una función que es f de x igual a raíz de x. Esta es la gráfica de la función raíz de x y lo que vamos a querer obtener es, como un ejemplo de lo que sería justamente conseguir otras gráficas a partir de desplazamientos y simetrías, ¿cómo podemos hacer para obtener la gráfica de una función g de x que en este caso sería la raíz de menos x más 3? ¿Qué es lo que tendríamos que comenzar haciendo? Bueno, primero reconocer que tenemos una raíz, así que justamente nuestra función sobre la cual vamos a hacer desplazamientos o simetrías va a ser exactamente la f de x igual a raíz de x, y eso entonces nos permite poder escribir a la g de x en términos de la f. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, va a ser f de menos x más 3. ¿Y qué implica entonces? Que para poder obtener la gráfica de nuestra función g de x en términos de la f, debemos tomar la gráfica de la función f, hacer una simetría con respecto al eje de la y, y luego, a través de la función que nos va a devolver esa simetría, hacer un desplazamiento vertical de 3 unidades hacia arriba. El resultado de todos esos desplazamientos y reflexiones nos va a dar entonces la gráfica de la función g. Comenzamos, ¿sí?, reconociendo entonces algunos puntos importantes de nuestra función raíz de x, algunos puntos notables, como por ejemplo el 0, 0, que en 1 vale 1, que en 4 vale 2, ¿sí?, este puntito. Y entonces, por ejemplo, para poder comenzar a hacer f de menos x, es decir, la gráfica de la raíz de menos x, nos quedaría esta así, que la vamos a hacer en color violeta. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, el 0, 0 por encontrarse sobre el eje de la y, justamente sabemos que se transforma, o sea, su reflejado es sí mismo, así que queda tal cual está, el 0, 0 queda en el 0, 0. El 1, 1 se va a transformar, o sea, su simetría respecto del eje de la y va a ser el puntito menos 1, 1, ¿sí?, del otro lado del eje a igual distancia. Y por ejemplo, como habíamos considerado, el 4, 2, del otro lado del eje de la y a igual distancia, se transformaría en el punto menos 4, 2. De esa manera lo que podemos hacer es nuevamente unir esos puntos haciendo una gráfica aproximada, sabiendo que todo el resto de los puntos de nuestra función se comportan de la misma manera, o sea, reflejándose con respecto al eje de la y. Por último, sobre esta gráfica que tenemos en color violeta, lo que vamos a hacer es elevar cada punto 3 unidades hacia arriba y de esa manera entonces obtener el resultado que sería la gráfica de la función g. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, fíjense que el 0, 0, 3 unidades hacia arriba se transformaría en el 0, 3. Otro puntito notable, por ejemplo, que podemos tener es el menos 4, 2, que 3 unidades hacia arriba se transformaría en el menos 4, 5. Y de esa misma manera, sí, podemos hacer una gráfica aproximada, sabiendo que en realidad cada punto de nuestra gráfica violeta se eleva 3 unidades hacia arriba. El resultado, entonces, de hacer justamente la reflexión y de hacer el desplazamiento hacia arriba, nos devuelve efectivamente la gráfica de la función g. Seguimos, ¿sí? ¿Qué ocurriría si conocemos la gráfica de la función f de x igual a la 1 sobre x? Esta es la gráfica. Algunos puntos notables que podemos mirar es el 1, 1, el menos 1, menos 1, y siendo otra función de interés, por ejemplo, ¿qué ocurriría si nos pedirían calcular o obtener la gráfica de una función g, que es la 1 sobre x más 2 menos 1? Otra vez, nuevamente, reconociendo que va a ser un desplazamiento, en este caso, con respecto a una función de esta forma, sea la 1 sobre x, la podemos escribir otra vez en términos de esa función f. ¿Cómo nos quedaría? Nuestra g de x sería f de x más 2 menos 1. Y entonces eso nos dice que tendríamos que hacer un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda y después vemos una unidad hacia abajo. Continuamos entonces, vamos a comenzar con el desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. Eso nos va a dar nuestra primera gráfica, que siempre colocamos en color violeta. Y entonces, por ejemplo, el punto 1, 1, que lo habíamos notado como algún punto notable para que sea más fácil después desarrollar la gráfica, se va a transformar en el punto menos 1, 1, o sea, se corrió 2 unidades hacia la izquierda.
Y el punto, por ejemplo, menos 1, 1, desplazado 2 unidades hacia la izquierda, se transforma en el menos 3, menos 1. Y viendo que también, si miraban la función original, había un salto en el 0 no pertenece al dominio de la función, debemos arrastrar también esa discontinuidad y lo que va a quedar es justamente ahora 2 unidades hacia la izquierda. O sea, en el menos 2, ahora el menos 2 no va a pertenecer al dominio de la función desplazada. Continuamos entonces, ¿qué nos queda hacer? Bueno, a la violeta lo que le vamos a hacer es, la desplazamos una unidad hacia abajo. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, que por ejemplo, si miramos el punto menos 1, 1 de nuestra función violeta, la desplazamos una unidad hacia abajo, se transforma en el menos 1, 0. Otro punto más que podemos mirar, por ejemplo, es el menos 3, menos 1 de nuestra función violeta, que una unidad hacia abajo se transformaría en el menos 3, menos 2. Y nuevamente, sabiendo que todos los puntos restantes de la función se comportan de la misma manera, o sea, una unidad hacia abajo, completamos la gráfica de la función g. O sea que, por lo tanto, lo que nos quedó en color naranja sería justamente el resultado de lo que nos pide el ejercicio, lo que nos pide este ejemplo, que es obtener la gráfica de la función g. Continuamos. Lo que tenemos ahora entonces es la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x, o sea, conocemos la fórmula y conocemos la gráfica. Algunos puntos de interés, algunos puntos notables de nuestra gráfica f de x igual a 1 sobre x, sería, por ejemplo, que en 1 vale 1, que en menos 1 vale menos 1, que en 0 no está definida la función, ¿sí? El 0, fíjense que no pertenece al dominio de nuestra función. Y conociendo esta gráfica y la fórmula de la función, por ejemplo, un ejemplo, lo que nos pedirían sería es que consigamos la gráfica de una función g, que es igual a la 1 sobre x más 2 menos 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que va a ser un desplazamiento con respecto a esta función, a la 1 sobre x, y luego entonces poder escribir a la g en términos de la función f. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Sería f de x más 2 menos 1. ¿Eso implica qué cosa? Que sobre la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x debemos realizar un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda y después debemos bajar la gráfica una unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nuestra primera parte sería nuestra función violeta, que vamos a comenzar haciendo el desplazamiento de tipo horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. Y si se fijan es que, por ejemplo, el punto 1, 1, si se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, se transforma en el punto menos 1, 1. Que el punto menos 1, menos 1, si se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, se transforma en el punto menos 3, menos 1. Y que como el 0 no pertenecía al dominio de la función original, esa discontinuidad se traslada 2 unidades hacia la izquierda también, y ahora pasa a ser el menos 2, el que no pertenece al dominio de la función desplazada, y lo podemos ver también en la fórmula de la función desplazada. Por último, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar nuestra gráfica violeta y comenzar a cada punto bajarlo una unidad. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, sería entonces la gráfica en color naranja, el resultado que nos daría justamente la gráfica de la función g, y sería entonces agarrar cada punto de la gráfica violeta, por ejemplo el menos 1, 1, y bajarlo una unidad. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, por ejemplo, el menos 1, 0 en ese caso. Y si tomamos, por ejemplo, el menos 3, menos 1, una unidad hacia abajo sería el menos 3, menos 2. Y obviamente entonces, de la misma manera, sabiendo que los demás puntos también, ¿sí?, se comportan de la misma manera, o sea, se desplazan de forma vertical, una unidad hacia abajo, lo que hacemos es una gráfica aproximada y consiguiendo entonces la gráfica final, que es la de la función g. Continuamos con otras funciones de interés. Tenemos la f de x igual a valor absoluto de x. Si miramos algunos puntos notables de su gráfica, vemos que, por ejemplo, en 0 el valor absoluto de 0 nos devuelve 0, que en 1 vale 1, que en 2 vale 2, que en menos 1 también vale 1, que en menos 2 también vale 2. Y lo que nos piden como un ejemplo es obtener, a partir de la gráfica de f de x igual a valor absoluto de x, la gráfica de una función g que es igual a menos el valor absoluto de x menos 4. Nuevamente vemos que tiene un valor absoluto, podemos reconocer que va a ser una reflexión y algún desplazamiento con respecto a esta función valor absoluto, entonces la escribimos en términos justamente de esta f. ¿Qué nos quedaría entonces? Que g de x es igual a menos f de x menos 4. Esto nos dice entonces que para poder obtener la gráfica de la función g debemos hacer algún desplazamiento de tipo horizontal de 4 unidades hacia la derecha y luego vamos a hacer una reflexión con respecto al eje de las x. El resultado del desplazamiento y la reflexión nos va a devolver la gráfica de la función g. Entonces, comenzamos, vamos a hacer en color violeta nuevamente lo primero, que sería justamente f de x menos 4.
Así que sería la f1 de x igual a valor absoluto de x menos 4, y eso implicaría que cada punto se desplaza 4 unidades hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si tomamos el 0, 0, desplazado 4 unidades hacia la derecha, se transformaría en el 4, 0. Si tomamos, por ejemplo, el 1, 1, 4 unidades hacia la derecha, se transformaría en el 5, 1. Si tomamos, por ejemplo, el menos 1, 1, 4 unidades hacia la derecha, se transformaría en el 3, 1. Y nuevamente, completando la gráfica, sabiendo que se comporta de la misma manera, con 4 unidades hacia la derecha en cada punto de la función original, conseguimos la gráfica de la función violeta. Sobre esta gráfica lo que vamos a hacer entonces es la reflexión con respecto al eje de las x, porque con el resultado del desplazamiento de la reflexión vamos a obtener la gráfica de la función g. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, fíjense que el 4, 0, por encontrarse justamente sobre el eje de las x, su reflexión es sí mismo. Después, si tomamos, por ejemplo, el 5, 1, su reflexión con respecto al eje de las x sería el 5 menos 1. Si tomamos, por ejemplo, el 3, 1, su reflexión con respecto al eje de las x sería el 3 menos 1, o sea, a igual distancia del eje, pero de manera de espejo. Y nuevamente, si completamos una gráfica aproximada, sabiendo que cada punto de la gráfica violeta se refleja con respecto al eje de las x, obtenemos entonces el resultado que sería justamente la gráfica de la función g pedida. Continuamos. Tenemos ahora nuestra función f de x igual a x cuadrado. Conocemos la fórmula, conocemos su gráfica, algunos puntos notables de nuestra función, por ejemplo el 0, 0, el 1, 1, el menos 1, 1. Y lo que tenemos que hacer es, una vez que conocemos la gráfica de la fórmula de nuestra función, lo que nos piden es, por ejemplo, obtener el gráfico de una función g que es igual a x menos 2 al cuadrado. Por tener justamente esta potencia, uno reconoce que es un desplazamiento de la x al cuadrado y entonces lo escribe otra vez a la g en términos de la f. ¿Qué nos quedaría entonces? Que la g de x es igual a f de x menos 2. Esto nos dice entonces que para poder obtener la gráfica de la función g, debemos desplazar la gráfica de la función f 2 unidades hacia la derecha. ¿Y entonces qué nos quedaría? Bueno, lo que tendríamos que hacer entonces es, por ejemplo, el 0, 0, lo desplazamos 2 unidades hacia la derecha, eso se transforma en el punto 2, 0. Y tenemos el punto 1, 1, 2 unidades hacia la derecha, se transformaría en el punto 3, 1. Otro punto notable, por ejemplo, habíamos dicho que era el menos 1, 1, 2 unidades hacia la derecha, se transforma en el punto 1, 1. Y nuevamente hacemos una gráfica aproximada, sabiendo que cada punto de la función original se desplaza 2 unidades hacia la derecha. De esta manera obtuvimos el gráfico de la función g de x. Continuamos con una función más. Tenemos la f de x igual a x al cubo, otra función de interés. Esta es una función de tipo cúbica. Y reconociendo algunos puntos notables de nuestra función, tenemos el 0, 0, el 1, 1, el menos 1, menos 1. Y como un ejemplo, lo que nos piden es obtener la gráfica de una función g de x igual a x al cubo más 1. Justamente por tener este cubo acá, este exponente 3, nos dice que va a ser un desplazamiento con respecto a la función f de x igual a x al cubo. Y entonces lo que vamos a hacer es escribir a la g en términos nuevamente de nuestra función f, que es la x al cubo. ¿Y cómo sería? Bueno, sería hacer la f de x más 1. Esto nos dice entonces que para poder obtener la gráfica de la función g, debemos desplazar la gráfica de la función f una unidad hacia arriba. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, si miramos, por ejemplo, el 0, 0, una unidad hacia arriba sería el punto 0, 1, el punto 1, 1, una unidad hacia arriba sería el punto 1, 2, el punto menos 1, una unidad hacia arriba sería el punto menos 1, 0, y nuevamente, haciendo una gráfica aproximada, sabiendo que todos los puntos de la función f de x igual a x al cubo se desplazan una unidad hacia arriba, completamos la gráfica de nuestra función g de x, justamente obteniendo lo pedido. Tenemos ahora el ejemplo de una función por partes. Es una única función f formada por, en particular, dos partes. Una parte es x al cubo más 1 y solo queremos que sea visible en f para las x que son mayores estrictas que menos 2 y menores o iguales que 0. Y otra parte es la menos x al cuadrado más 4 que solo queremos que sea visible en f para las x mayores o iguales que 1. ¿Cómo efectuamos la gráfica de esta función f? Bueno, en principio reconociendo que uno de sus tramos es un desplazamiento de la función x al cubo, que ya vimos, y que el otro tramo es una reflexión y un desplazamiento sobre la función x cuadrado. Comenzamos con la función x al cubo más 1 y recordamos que si conocíamos la x al cubo más 1 la conseguíamos desplazando una unidad hacia arriba la gráfica de la función x al cubo.
Y entonces nos quedaría exactamente igual a esta gráfica, la de color naranja, pero sabemos que en nuestra función f solo queremos ver esa gráfica para las x que están entre menos 2 y 0, ¿sí? Mayores estrictas que menos 2 y menores o iguales a 0, que sería justamente esta partecita de la función, que se corresponde entonces con entre menos 2 y 0, exactamente esta partecita de nuestra función x al cubo más 1. Seguimos, el otro tramo era menos x al cuadrado más 4, y entonces debemos recordar que vimos la función x al cuadrado, que es esta que tenemos acá, y que hacerle la reflexión implicaría reflejarla con respecto al eje de las x, y desplazarla 4 unidades hacia arriba se correspondería con la función que tenemos en naranja. Esa es la función que necesitamos, pero solo queremos que sea visible en f para las x mayores o iguales que 1, eso implicaría exactamente esta rama que tenemos acá, que si la miramos es exactamente de 1 más infinito, entonces esta rama que tenemos acá. La combinación de ambas ramas en una única función nos determina entonces la gráfica de la función f. Fijémonos que en el menos 2 la función tal cual lo indica no está definida, y en cambio en el 0 y en el 1 lo indicamos que sí. ¿Qué nos pide además este ejercicio? Bueno, que indiquemos el dominio y la imagen, que veamos si es posible calcular f en menos 2, f en 1 y que justifiquemos. El dominio y la imagen, si miramos el dominio de nuestra función, comienza en menos 2 con paréntesis porque no está definida, hasta el 0 inclusive, unido del 1 a más infinito. La imagen es de menos infinito porque no tenemos ningún punto que indique cierre de nuestra función ni finalización, así que es de menos infinito hacia 3, y el 3 lo contenemos porque pertenece a la imagen de nuestra función. ¿Es posible calcular f en menos 2? Y no. ¿Por qué no? Y bueno, porque como lo habíamos dicho, el menos 2 no pertenece al dominio de nuestra función, la función no está definida, así que como el menos 2 no pertenece al dominio, no es posible calcular f en menos 2. En 1 sí, el 1 sí está en el dominio de nuestra función, así que f en 1 es posible de calcular y f en 1 vale 3.